Bueno, estamos en la Galería Eves, hoy 17 de agosto del 2012, son pasadas las 17 horas, vamos a entrar al salón donde el diputado nacional Alberto Acef va a hacer su disertación. Acá podemos ver el público presente. Saludo a la cámara, están todos los compañeros del Foro Nacional Patriótico, invitados. Acá se encuentra el compañero Pampillón, Alberto Acef, algún medio periodístico también. Vamos a ver si nos vamos acomodando. Hola camarada, ¿cómo le va? Gracias por venir. Está lloviendo, qué raro. Sigue llegando gente afín al partido de UNIR. Ya se están ubicando el diputado con Carlitos. A ver si nos podemos poner por aquí, por este costado. Hola. Cuando vos me digas tocar, no. Hola. Bueno, buenas tardes ante todo. Quiero agradecerles el haber venido. Es un momento importante para nosotros, para el Foro Nacional Patriótico, que somos una fuerza nueva en Mar del Plata, que se formó hace un año, y que gracias a Dios contamos con el apoyo del diputado Acef, del Partido Nacionalista Constitucional UNIR, con el cual tenemos pensado avanzar para dar nuestro aporte a la ciudad y darle apoyo y fuerza al diputado para que seamos una fuerza de alternativa en la provincia y bueno, lo que ustedes dispongan en el país. Gracias por la espera, disculpen la demora, necesitábamos calibrar el tema del sonido, así que bueno, vamos a arrancar este primer acto del Foro Nacional Patriótico y del Compromiso Federal Unido. Bueno, también agradezco a la gente que ha venido de las instituciones policiales, hay activos, hay retirados de las Fuerzas Armadas, siempre nos han acompañado. Quiero contarles un poquito cómo nació el Foro Nacional Patriótico. Para los que no están al tanto, nuestra lucha empieza el año pasado, cuando en Mar del Plata se baja el cuadro del capitán Pedro Giachino. Los que no están al tanto, Marcelo Arpime, que era el presidente del Consejo Deliberante de Mar del Plata, baja el cuadro de nuestro capitán. Nos reunimos un grupo de patriotas sin ninguna bandería política, simplemente con la intención de reivindicar la imagen de un héroe de Malvinas, y así, porque el destino lo quiso, hace un año nos juntamos y nos formamos como este grupo que es el FONAPA, el cual estoy orgulloso de encabezar o de conducir. Somos la voz de mucha gente que por años nos tratan de fachos algunos, por las ideas que tenemos, pero tenemos que romper todos esos mitos. Somos gente que quiere los valores de nuestra patria, los valores que nos han robado, y saber que con decencia también se puede gobernar, que es un concepto que luego el diputado les va a explicar, que es una de las posturas del Partido Nacionalista Constitucional, y que hoy está mal vista, y que hoy decir que uno se mete en política es bastante riesgoso para los que nos conocen. Muchos me preguntan por qué iniciamos este camino y por qué nos metemos en política. Creo que debe ser el único país donde uno tiene que explicar por qué es patriota. Me preguntan, pero tuviste un hermano en Malvinas, tuviste un familiar, ¿por qué amás a tu patria? ¿O por qué luchás tanto por Malvinas o por alguien que no conoces? Yo creo que debería ser lo normal. Yo creo que si nos remontamos a nuestros próceres, lo digo con todo respeto,
sobre San Martín, no creo que era un superhombre, no tenía poderes especiales, era un hombre como podemos ser nosotros, solamente que se animó a dar ese plus que creo que tenemos muchos de los argentinos y que ni siquiera sabemos que lo tenemos, o nos hicieron creer que no está de moda y que no podemos hacer nada y que no podemos luchar. De esa manera, sacándonos la esperanza, es que le dejamos el terreno libre para los corruptos que nos gobiernan. Así que bueno, como primera presentación, decirles que los integrantes del FONAPA de Mar del Plata, como alternativa política de la ciudad, estamos convencidos que en materia de seguridad, que es uno de la problemática que más aqueja a nuestra población, podemos aportar y mucho. Eso de que el intendente no puede hacer nada o el poder local no puede hacer nada es una mentira atroz. Pequeños gestos políticos podrían hacer que nuestra ciudad estuviera mucho mejor en materia de seguridad, como por ejemplo reunirse una vez por semana con los jefes de todas las comisarías y, como le dije a una de las integrantes de la policía que se encuentra aquí, también con el personal de cuadro, una vez por mes, reunirse con un representante y conocer la problemática de la policía. Y más allá de que todos nos preocupa la parte económica, y después nos vamos a explayar o contestar lo que quieran, el problema es moral y es de valores. Al quitarnos esos valores, nos quitan la fuerza. El apoyo que necesita la policía y el apoyo que necesita la seguridad de nuestro país todo, pero empezando nosotros por la ciudad, es netamente político. Es imposible que haya mayor seguridad cuando los componentes políticos gobernantes están metidos en el meollo del narcotráfico o en el meollo de la delincuencia, por acción o por omisión. Hay que decirlo, hay que hacerlo y se puede hacer. Así que luego contestaremos las preguntas. Les pido una bienvenida, un aplauso para el diputado Acep que nos visita en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, a Carlos Pantillón especialmente por haber convocado esta reunión, a FONAPA primero por ser lo que es, una organización, una agrupación que nace con esa espontaneidad que acaba de decir Pantillón, con un motivo tan noble, tan plausible como es reivindicar la figura del capitán Giacchino, que fue el primer gran caído de la recuperación de las Malvinas el 2 de abril y que no merecía ni merece el agravio que ha sufrido acá en Mar del Plata, y por lo menos sí merece que un grupo de ciudadanos tomando esa bandera de su figura, rescate y reivindique esa heroicidad que tuvo, porque hay que recordar que fue a la muerte casi segura, porque él era la avanzada de un desembarco que estaba decidido que debía hacerse sin derramar una gota de sangre inglesa. Por lo tanto, prácticamente fue a la buena de Dios, sabiendo que no podía repeler ninguna agresión, y bueno, tuvo que dar su vida en aras de lo que se entendió que podía ser ante el mundo una demostración de lo elevado que era el objetivo de recuperar las Malvinas, que hasta el punto de que nosotros lo quisimos hacer de una manera incruenta, y bueno, ya sabemos que finalmente terminó como terminó, totalmente distinto a como se pensó. Pero más allá de eso, que me aprecio de reivindicarlo y además de agradecer que esté la figura
del general San Martín en el día que recordamos su fallecimiento, que lo honramos especialmente. Quiero además subrayar las palabras de Pampillón sobre la acción política. De eso voy a hablar dos palabras nomás, en el sentido de que definitivamente se tiene que entender, en mi modesto criterio, que la repulsión a la política por parte de los patriotas es absolutamente funcional a los corruptos, que se quedan con el campo libre para poder desplegar el saqueo e impulsar la decadencia de la Argentina. Los patriotas se ausentan del escenario, no se sabe bien pensando en qué procedimiento se va a emplear patrióticamente para impedir la decadencia continúa, prosigue devastadora, y los patriotas cada vez más frustrados en su patriotismo y menos funcionales a la patria. Entonces este tema, quiero decirlo con toda claridad, está para mí zanjado. ¿Qué quiere decir? Que no se analiza ese tema más. Se pueden analizar todos los temas, uno por uno todos los temas, menos este. Que el patriotismo tiene que actuar políticamente, para mí no tiene discusión. Después me dirán cómo es la actuación política, con qué instrumentación, cuáles son las propuestas que vamos a plantear, eso es otra cosa. Pero si discutimos si el patriotismo tiene que actuar o no actuar políticamente, esa discusión yo no entro. Es decir, si vamos a tener esa discusión, conmigo no hay discusión, porque yo esa discusión no la doy. Lo que sí doy es cualquier otro tema que tenga que ver como en el terreno de cómo operamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer, qué debemos proponer, hasta dónde vamos a llegar. Pero todo eso sí, pero no puede ser que nosotros no entendamos algo sencillo, que una jeringa, por ejemplo, una jeringa inyectada en la vena con aire puede ser letal, y una jeringa inyectada en la vena con suero puede ser vital. Entonces, ¿qué le vamos a echar la culpa? ¿A la jeringa o le echamos la culpa a quien cargó la jeringa maléficamente o benéficamente? Lo vamos a aplaudir al que lo hizo del modo benéfico. Entonces, la política es igual. Si a la política la entendemos como lo que hacen los saqueadores y los decadentes y los destructores de valores, bueno, la política es la jeringa con aire inyectada en la vena. Si la política es, en cambio, el hacer grande y poderoso al país para darle bienestar y felicidad al pueblo y grandeza a la nación, para no decir nada más que lo que hace 70 años se viene diciendo en la última etapa de la historia argentina, bueno, entonces la política es algo que vale la pena adoptarla, asumirla y ponernos en marcha hasta para llevarla a fondo y con todas las posibilidades y potencialidades que esa política nos puede dar, no a nosotros, sino al país. Entonces, esto es el marco general de lo que yo quiero decir. Yo les voy a pedir que me hagan las preguntas y, en fin, den sus opiniones enseguida que termine de redondear dos o tres ideas. Nosotros, el año pasado, fuimos a las elecciones con Rodríguez A. Rodríguez A, dentro de lo que es el panorama de la política que soportamos, que sufrimos, que padecemos o que tenemos, para no entrar más que en el suave de la política que tenemos, es lo más destacable, lo más rescatable. ¿Por qué? Porque sin duda alguna de una de las provincias
más empobrecidas, más marginales del país, hizo una provincia de modelo de gestión. La infraestructura vial, la infraestructura de vivienda, la radicación de pequeñas y medianas empresas, la plena ocupación, el ordenamiento administrativo. Prácticamente ahí no se conoce prácticamente un conflicto gremial o sindical, no hay extrema pobreza, hay una política de respeto al medio ambiente, se habla incluso muy bonitamente, con las palabras adecuadas, un pacto entre el progreso y el ambiente, es decir, algo que muestra el equilibrio que se busca en esto como en todos los otros aspectos, porque una cosa es, voy a cuidar el medio ambiente, no toco ni un gramo de ninguna mina, de todas las minas que tiene la Argentina. Bueno, eso no es así. Ahora, tampoco puedo agarrar y empezar a dinamitar las montañas y las vertientes, contaminarlas con cianuro y usar litros y miles de litros de agua pura para contaminarla y mandarla contaminada a los valles para que tengamos agricultura con veneno y para que la gente no pueda beber, ni los animales tampoco. Bueno, entonces, ni un extremo ni el otro. Ese pacto entre el progreso y el ambiente. Bueno, este era el modelo de gestión que, bueno, representa Rodríguez A. Bueno, la gente valoró, porque fíjese que con una campaña verdaderamente no demasiado importante, en un momento donde la situación política no era favorable, como lo era en agosto, sobre todo después de agosto. Después de agosto, esa paliza que se recibió en el país por parte de la mayoría argentina, que vapuleó a medio mundo con un porcentaje espectacular que tuvo el oficialismo. Sin embargo, se siguió y se sacaron en la provincia de Buenos Aires 600.000 votos, prácticamente sin incluso soporte local de buenas listas de candidatos, a concejales o a legisladores provinciales. Este es el antecedente de nuestro último paso por el escenario político concreto, político electoral. De ahí surge una representación política que es la que yo ejerzo por la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Yo les podría decir una cantidad de cosas que se han hecho. Creo que los que manejan las redes sociales, internet, saben, porque permanentemente estamos informando sobre los proyectos en materia de identidad cultural, en materia geopolítica, de política internacional, de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, con la política esta de penetrar en las escuelas para adoctrinar. Bueno, una variada cantidad de asuntos que ocupan todas las semanas nuestro trabajo, en fin, nuestra batalla que estamos dando ahí. Pero como bien dijo Carlos, si queremos realmente profundizar nuestra tarea, necesitamos un movimiento político robusto, sólido, bien asentado en lo territorial y encuadrando buena gente, no solamente de corazón, sino también neuronalmente, de gran capacidad, organizada en equipos, en fin, todo lo que es el sueño de un gran movimiento político social, porque un verdadero movimiento político es eminentemente social, y la política es social, sin duda alguna, buscando esto que dice por acá, que Pampilión sea concejal, no solamente para reponer o intentar reponer el cuadro del capitán, sino también para hacer muchas otras cosas que hay que hacer, que están pendientes en todas las comunas, en todos los municipios. El tema de la policía, de la seguridad, bueno, hay que tomar una definición. Yo me estoy cada vez aproximando más a la idea de la policía comunal, de la policía municipal, con buenos foros
barriales de seguridad con la gran participación de los ciudadanos, que controle y que asesore y que colabore con esa policía comunal, ni dejarla suelta, ni tampoco interferir en su función, sino colaborar, interactuar. Bueno, hay varias cosas que se pueden encarar y seguir llevando adelante, pero siempre y cuando robustezcamos una herramienta política. Nadie nos va a regalar el espacio político, lo tenemos que conquistar. Y para conquistar el espacio político tenemos que operar planificada y organizadamente y con mucha inteligencia. Además, con mucho patriotismo. Porque si tenemos patriotismo y tenemos todo lo restante, tenemos un valor agregado que no tiene nadie. Hoy la política argentina carece de patriotismo. Entonces, ¿cuál es el valor agregado, la ventaja comparativa y lo que nos hace altamente competitivos a nosotros, hablando en términos económicos, como se suele decir, pero trasladado a lo político? Nos hace competitivos, comparativamente ventajosos y verdaderamente gravitantes en el escenario el hecho de que la gente reclama un poco de amor a la patria y nosotros podemos ofrecérselo, pero organizado políticamente. Y no solo en un acto patriótico, porque está perfectamente bien, y loado sea Dios que festejemos, conmemoremos. En el caso de San Martín no se puede hablar, como yo escuchaba esta mañana viniendo de Necochea, festejamos el día de San Martín, no festejamos el día de San Martín, recordamos a San Martín porque es el día de su fallecimiento. En todo caso habría que replantear, pero bueno, tampoco vamos a innovar en eso, hay muchas cosas para innovar como para meternos ahora en esa innovación. Si vamos a trasladar el festejo, si en este caso sería festejo al día del nacimiento, o a lo mejor al día de su más memorable batalla, que tendría que ser la de San Lorenzo, porque fue el comienzo de la guerra victoriosa de la independencia que él llevó adelante. Pero bueno, está bien que se conmemore un acto patriótico, pero el patriotismo lo tenemos que volcar todos los días, y el patriotismo, por empezar, y antes que nada, y por encima de todo, es amar a la gente y servir al país. Sencillo, porque si yo soy patriota, ¿qué quiere decir? ¿Es una abstracción? No, quiero el bien de la gente y el bien del país, o dicho de otra manera, el bien del país y el bien de la gente, pero es una sola cosa, porque además yo tendría que decir el bien del país, que es todo, y punto, involucra a la gente, involucra a todo. Entonces, si yo quiero el bien del país y tengo 10 pesos, lo voy a tratar de asignar lo mejor que se pueda. Y la política, por definición, es el arte de asignar las prioridades en materia de recursos, que siempre son escasos y que hay que tener ese arte para saber dónde asignarlos, antes relegando a algún otro sector y dándole prioridad a este. Además, y quiero terminar con esto porque si no sería larguísimo, todos los temas que hay para hablar, de toda la constelación de problemas que tenemos y sobre todo los grandes objetivos que nos planteamos, ¿no? Nosotros tenemos una evidente necesidad de ajuste de lo que no funciona bien. Y no es una mala palabra el ajuste. El ajuste, todo el mundo tiene que ajustar una tuerca que se ha aflojado, tiene que ajustar en fin, el funcionamiento de una oficina, tiene que ajustar el funcionamiento de un comercio, tiene que ajustar el funcionamiento del país. El primer gran ajuste que hay que hacer, hasta para no hacer ajuste, es evitar tanto despilfarro. Si evitáramos despilfarros, si este gobierno evitara despilfarros, podríamos darnos el lujo, entre comillas, de no tener que hacer los ajustes que serían reducir, en fin, alguna obra pública o cosas por el estilo. Pero acá
gastan 3.800 millones de pesos al año, cuantificado, que puede ser mucho más, en propaganda. 3.800 millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero que podría servir como el fondo inicial, por ejemplo, para el plan de viviendas sociales, que permitiría varias cosas a la vez. En materia de seguridad, rebajaría completamente los índices de delincuencia, porque una familia con un hogar físico, con una mesa familiar a la noche, contiene a los hijos y es un antemural, es un muro que separa a ese chico, a esos chicos que están creciendo del delito. Primer punto. Segundo punto, sería un paso adelante gigantesco en materia de educación, que hoy está en el retroceso franco hacia la deseducación, hacia la desocialización, hacia la desintegración social, como se ve con el vandalismo, con muchas cosas que están ocurriendo, que parecería que hay compatriotas nuestros que no se sabe de dónde, de qué hormiguero salieron, de dónde, pero lo digo con todo dolor, porque parecería como que son marginales, que han brotado de un submundo. Bueno, eso tiene que ver con la falta, entre otras cosas, de vivienda. Movilizaría la economía, porque al haber una ejecución, un plan de 50, 100.000 viviendas por año, se multiplican por 400 gremios que están vinculados. Entonces genera todo un ciclo económico multiplicador virtuoso y benéfico para la economía. Pero siempre el arranque necesita una financiación previa. Dicen, el otro día estábamos en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, y la Fundación Mediterránea dijo que se necesita un fondo inicial de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares a 6 son 3.000 millones de pesos, ¿no? Bueno, entonces estamos con la propaganda, podríamos iniciar el plan de vivienda social. ¿Qué mejor propaganda para un gobierno que iniciar de verdad un plan de vivienda social? Esa sería la mejor, hablaría por sí mismo, sin necesidad de abrumarnos con tanta publicidad, con tantas cadenas oficiales, bueno. Entonces quiere decir que se pueden hacer las cosas, que es otro concepto fundamental. Cuando alguien le diga, bueno, pero ustedes no van a poder hacer milagros, que nadie habla de hacer milagros, ¿verdad? Se habla de asignar bien los fondos, nada más. Una buena gestión, patriótica gestión. Entonces, esos son los conceptos básicos con los que nosotros nos movemos, sin perjuicio de que, como estamos diciendo, hay mucho hilo en el carretel y naturalmente ustedes son los que van a empezar a tirar del hilo con sus preguntas y a lo mejor podemos seguir profundizando algunos asuntos. Pero yo básicamente les digo como mensaje que nos gustaría que acá con Pampillón se forme definitivamente una junta directiva del Partido UNIR sin diluir a FONAPA, todo lo contrario, FONAPA tiene que seguir actuando, operando como tal, porque hay muchas cosas que tiene que hacer FONAPA, pero FONAPA es uno de los sustentos, por no decir el principal, la fibra principal, el músculo principal de la forma política que se da a través de la Junta de UNIR. Eso, unir, con el sentido de unir, de ampliar, de convocar, de ir incorporando, de ir sumando a independientes, a descontentos del peronismo, a descontentos en general, pero empecé por independientes, porque acá nos equivocamos bastante si creemos que el país es de tal o cual camiseta. El país es independiente. Lo que pasa es que frente al desastre de los partidos políticos, y sobre todo los de la oposición, bueno, la gente finalmente dice, bueno, esta es la realidad, ¿qué vamos a hacer?
Pero cuando vea que hay una alternativa en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires y en el país, la gente la va a ir adoptando como propia, y eso es la función de incorporación y de unión que debe tener también un movimiento político. Un movimiento político no puede cristalizarse, no puede anclarse, no puede encapsularse, sino que tiene que estar siempre buscando mayores despliegues. Si llegó hasta acá, mañana tiene que avanzar y tiene que seguir su desarrollo. Y esa es la función también de la política, la de ir sumando voluntades, hasta llegar al poderoso movimiento. Por ejemplo, y termino, hablando de la parte militar. Yo les dije en plena Cámara, con un silencio sepulcral, hace un mes, pedí una preferencia, que es una oportunidad que hay al principio de la sesión para solicitar que un proyecto que uno ha presentado, que un diputado ha presentado, se le pide que la Cámara resuelva tratarlo con preferencia, es decir, sin esperar todo el trámite. ¿Y qué preferencia pedí? Pedí preferencia por la solicitud de informes al Ejecutivo sobre cómo marchaba la construcción del submarino nuclear argentino. Entonces, cuando alguien dice que en este contexto no se puede hacer un planteo de esa naturaleza porque lo van a acusar de belicista, militarista o facho, como decía Pampillo, yo les digo a ustedes, para que lo sepan, que a mí nadie me acusó de nada de eso, y yo se los dije durante 5 minutos con el silencio más absoluto de toda la Cámara y con un final de aplausos, que hasta un diputado de la izquierda vino a saludarme para decirme que, Pino Solana, que estaba muy de acuerdo con lo que yo había dicho. Porque yo le dije prácticamente, en otras palabras, señor presidente, porque uno tiene que dirigirse al presidente de la Cámara, señor presidente, mientras nosotros no patrullemos nuestro mar, todo lo que hagamos para defender las Malvinas es cháchara. Así de bien. Por eso quiero saber qué pasa con nuestro submarino nuclear, que no es para agredir a nadie, sino para defender nuestro patrimonio, custodiarlo. Así de bien. Entonces, y cuando plantee próximamente el proyecto del servicio social obligatorio con preparación para la defensa nacional, que es la mejor forma de replantear el servicio militar, nadie me va a poder decir nada. Pero si nosotros tenemos un movimiento político fuerte, que lo lleve adelante todo esto, que lo sustente, les puedo asegurar que se puede incluso llegar a mucho más. Y se puede llegar además a ganar una votación si tenemos un movimiento político social que se manifieste crecientemente, porque si hay algo que esta gente sabe, que tiene buenos sensores, es cuando ve que hay un movimiento social favorable a algo que ellos no representan, porque ahí se empiezan a preocupar y no duermen, porque eso lo saben. Y por último digo que no debe ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, con mi proyecto a favor de modificar la ley de asociaciones profesionales para favorecer la sindicalización de los policías. Porque hago el proyecto y los policías, como la señora que está acá presente, la compañera, la compatriota, que están impulsando ese proyecto, no saben que yo lo presenté. Entonces así nos dejan en una orfandad que no tiene nada que ver con la organización política elemental. Si estamos de acuerdo en un tema y lo llevamos adelante, después lo tenemos que batallar juntos, no creer que lo presentamos en mesa de entrada y con eso ya agotamos el tema. Y además, por empezar, lo tenemos que saber. Los interesados son los primeros en que tienen que saber que existe eso para, a su vez, difundirlo, divulgarlo, de que se está trabajando, de que se le están dando los pasos adelante. Eso es organización, que también nos falta, y que nosotros no podemos darnos el lujo de no tener suficientemente afiatada, afianzada, consolidada. Y eso es todo lo que nos preocupa y muchísimo más. Pero yo les agradezco.